Me considero activista canábico, principalmente, digamos, obviamente entrando al activismo a partir del consumo recreativo. Eh, Fumo marihuana desde los 15 años, cultivo desde hace 10 aproximadamente, eh, y en un momento nos juntamos con algunos amigos y nos planteamos empezar a organizar en nuestra ciudad, acá en La Plata, la Marcha Mundial de la Marihuana, que es un evento que se hace a nivel global desde hace alrededor de 15 años. Se venía organizando en Capital Federal y nosotros consideramos que era importante poder hacerlo localmente también. La Marcha Mundial de la Marihuana básicamente lo que hace es reclamar por la despenalización del cultivo, por la descriminalización de los cultivadores, ¿no? Consideramos que no somos criminales por cultivar. Eh, Obviamente eh, esto se desprende de una ley que es absolutamente injusta y de una prohibición que ha sido un invento por parte de poderes fácticos muy grandes en el mundo. Y considerando todo esto, iniciamos allá por el año 2009 la organización de la Marcha Mundial de la Marihuana, como para sentar bases más concretas del reclamo que nosotros llevamos adelante. Eh, en principio se trató de organizar la marcha, festivales, actividades de divulgación, cada vez más gente se fue sumando a todas las cosas que fuimos haciendo, y bueno, en un punto, a partir de la explosión y el auge del cannabis medicinal, ya la cosa tomó otro cariz, ¿no? Pero nunca dejo de hacer énfasis en lo que tiene que ver con el activismo, ¿sí? Más allá de las actividades que se puedan llevar adelante hoy en torno a lo que tiene que ver con terapias y uso médico, me parece muy importante siempre hacer énfasis en la lucha contra la prohibición totalmente injusta de esta planta. Repaso histórico, toma 3. Lo realmente injusto de la prohibición de esta planta, desde mi punto de vista, tiene que ver con el uso histórico milenario que tuvo, en donde, bueno, esta planta acompañó al hombre desde los albores de la historia, digamos, ya en la Mesopotamia, 3000 años antes de Cristo, se utilizaban las fibras de cáñamo, se utilizaba también para uso medicinal y para uso ritual, eh, y así fue utilizada desde siempre hasta que a principios del siglo XX se inicia una campaña prohibicionista de la mano justamente de eh, la competencia de nuevas industrias, y la justificación que le entró como anillo al dedo al gobierno de Estados Unidos, para estigmatizar y perseguir también a las minorías de negros y mexicanos, donde de una podían sacarse de encima a toda esa gente que les molestaba y de paso abrir, sacar del mercado a la fibra de cáñamo, para poder abrir el mercado a la fibra de nylon, que era un invento eh, que se patentó la empresa DuPont, que tenía sus relaciones con el mismo gobierno de Estados Unidos, o sea, una cosa eh, muy burda desde el punto de vista histórico, digamos. Hoy que tenemos un panorama de cómo fue todo eso, eh,
resulta increíble. Obviamente en aquella época no existía, no existían los medios de comunicación o el acceso a la información que tenemos hoy, y a la gente le mostraban películas diciéndole que si fumabas un porro salías a matar gente, y la gente lo creía. Eh, y bueno, esa estrategia de disociación que usaron, utilizando distintos nombres para la misma planta, ¿sí? En donde el cáñamo, que era una planta productiva, bueno, no hacía nada, y la marihuana era una planta totalmente demonizada. Eh, Incluso, bueno, la palabra marihuana se instaló en esas épocas, a principios del siglo XX, a partir de todas estas estrategias prohibicionistas. La palabra marihuana antes no existía, era cáñamo o cannabis. Eh, a partir de la instauración del término marihuana para referirse a esa planta, con connotación negativa, se hace una disociación, y bueno, la gente no tenía forma de acceder a la información para saber que en realidad la marihuana, el cáñamo y el cannabis eran la misma planta. A partir de todas estas estrategias que utilizaron, bueno, en el año 37 se instaura la prohibición de la marihuana, y, y cae absolutamente en desuso. Incluso también ya venía cayendo en desuso un poco antes, en función de que a principios del siglo XX también empezaron a surgir nuevos medicamentos como la aspirina, que ligados a cuestiones de comercio, de empresas internacionales, ya el uso del cannabis, que era más bien artesanal, de los boticarios y de las farmacias que en esa época existían, empieza a caer en desuso en función de todos estos nuevos medicamentos que empiezan a estar en mercado. Eh, y bueno, a partir de todas estas cuestiones, eh, la sociedad a lo único que accede como información de esta planta es nada más y nada menos que a una sarta de mentiras increíbles, que bueno, hoy en día lamentablemente generan todo el prejuicio que existe alrededor de esto. Y es muy fuerte cuando uno charla con gente que no está en el tema, que son la mayoría de las personas con las que uno charla. eh, es fuerte que las personas caen en la cuenta de que fueron engañadas durante toda su vida, digamos, por un sistema perverso, y es difícil asumir eso, es difícil asumir que fuiste engañado toda tu vida, eh, y que te estuvieron mintiendo toda tu vida. Eh, entonces, bueno, hay mucha gente que prefiere no hacerse cargo de eso y seguir manteniendo los prejuicios. Es una lucha muy, muy fuerte contra los prejuicios la que tenemos que hacer. Toma 3 era, ¿no? Toma 3, nos va a cultivar. Y hace aproximadamente 4 años empieza a explotar todo el uso, el tema del uso terapéutico, el uso medicinal, sobre todo a partir de la difusión de un informe que salió por la CNN de Estados Unidos, un informe del doctor Sanjay Gupta, en donde mostraba el caso de Charlotte Webb, de la chiquita Charlotte Fiji, ¿sí? Con el aceite de Charlotte Webb, que tenía 200 convulsiones por día y pasó a tener 2. Y también mostraba otros casos de otros pacientes con otras patologías también. Bueno, a partir de ese momento, obviamente la repercusión empezó a ser mundial, ¿no? Y bueno, lo que se empezó a generar fue un movimiento de familias, de pacientes, con epilepsia refractaria más que nada, ¿sí? Con chiquitos, chiquitos que
normalmente usan una batería de medicamentos monstruosa, tienen que tomar cantidades de pastillas por día y aún así no controlaban la enfermedad. Ante la posibilidad de mejorar la calidad de vida de estos chicos y a su vez de toda la familia, ¿no? Porque atravesados por ese tipo de enfermedades, las familias son realmente devastadas. A partir de la posibilidad de mejorar usando cannabis, lo que empezó a pasar fue que se empezaron a organizar todas las familias que estaban ya en contacto por padecer todos más o menos las mismas enfermedades. Y así se fueron generando agrupaciones y fundaciones. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina hemos copiado un poco el modelo de Chile, ¿no? Con Mamá Cultiva, que fue una agrupación de familias, de mamás particularmente, porque bueno, siempre las mamás se han identificado más como las luchadoras ahí al lado de sus hijos, pero en realidad son familias, ¿no? Bueno, acá en Argentina también se armó Mama Cultiva, también se armó Cameda, que es cannabis medicinal argentina. Un poco estas agrupaciones separadas de lo que eran las agrupaciones de activismo canábico que ya venían trabajando desde hace tiempo, pero no enfocadas en el uso medicinal, sino en la lucha contra el prohibicionismo, ¿no? Las agrupaciones de familias que hacen uso terapéutico se apoyaron mucho en las agrupaciones de cultivadores, pero también se encargaron de dejar muy claro la diferencia, ¿no? Del reclamo. Eso obviamente también generó rispideces entre las dos comunidades, la de cultivadores y la de usuarios terapéuticos. Rispideces que todavía siguen en algunos casos, ¿no? Yo particularmente mi visión personal es que bueno, a veces ese tipo de enfrentamientos que se dan responden más a cuestiones de egos por ahí que a cuestiones de lucha, ¿no? Eh, Obviamente los cultivadores y los usuarios recreativos, yo creo que lo más lógico sería que ofrezcan todo su conocimiento y toda su experiencia a toda la gente que se va acercando a esta planta buscando la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Eh, por suerte cada vez más gente se anima a probarlo, por suerte cada vez más gente se anima a cultivarlo también, que es fundamental. O sea, las agrupaciones como Mamá Cultiva o como Cameda o como Cultivo en Familia, lo que hacen es basar su trabajo en ayudar a que cada familia que sea beneficiada por el cannabis terapéutico pueda tener sus propias plantas. Obviamente, eh, sin importar lo que diga la ley, porque si vamos a esperar que la ley cambie para avanzar sobre esto, obviamente estamos en problemas. Eh, Asumiendo los riesgos que implica, ¿sí? Desobedecer la ley, ¿no? Hacerlo de forma consciente también. No se trata de ir por ahí diciéndole a todo el mundo cultivar, 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 sin decirle también que, bueno, cultivar implica asumir ciertos riesgos, pero que bueno, eventualmente los beneficios van a ser mucho más grandes que los riesgos que se puedan correr. Eh, la actividad que están llevando adelante este tipo de agrupaciones como Mamá Cultiva, Cultiva en Familia, y las agrupaciones de cannabis medicinal que surgen a lo largo y a lo ancho del país son muy importantes. Es una tarea muy importante porque, bueno, lo importante es que cada vez haya más gente cultivando. Eh,
diferentes. Toma 5. 5. Acá en La Plata tenemos la suerte y el privilegio de contar con el único profesional formado en cannabis medicinal, que es el doctor Morante, que bueno, él se especializó en Canadá, ¿no? En Canadá es legal el cannabis medicinal desde el año 2001, con lo cual esto ha ayudado a que se haya podido desarrollar mucho el tema, porque bueno, el caso particular del doctor Morante tiene que ver con una situación familiar en la que la hermana de él ha sufrido una patología que pudo ser tratada con cannabis. Así que bueno, esa fue su motivación personal, ¿no? Para abordar todo este tema. El problema fue que cuando él volvió de Canadá con todo ese conocimiento que adquirió allá, se encontró con que no había forma legal de poder importar la medicina. Así que bueno, ahí arrancó con todo un trabajo de lobby, ¿sí? Un trabajo de activismo y que bueno, a lo largo del tiempo ha derivado en que bueno, mucha gente haya podido acceder de algún modo a la información que él trajo de allá. Bueno, cabe destacar también que es impresionante la cantidad de gente que lo va a ver. O sea, hoy en día está dando turnos para 2 meses y medio, 3 meses hacia adelante. Eh, por suerte, bueno, él también está trabajando con un colega que también está muy metido en el tema, que es David Lencina. Ellos son especialistas en dolor, en cuidado paliativo. Así que bueno, es una tarea muy importante la que llevan adelante. Por otro lado, también existen profesionales a nivel internacional. Un caso de una médica uruguaya que es Raquel Peiraube. Es muy, muy importante el trabajo que ella ha desarrollado en Uruguay, tanto en el trabajo de recuperación de adictos como en lo que ha tenido que ver con el desarrollo de toda la ley uruguaya. La doctora Peiraube fue una asesora fundamental en todo lo que tuvo que ver con el desarrollo de la legislación. Eh, y una de las cosas interesantes que afirma la doctora Peiraube es que el cannabis, la marihuana, es una herramienta fundamental en la recuperación de adictos como droga de salida, al contrario de lo que nos han querido hacer creer siempre, que la marihuana era la que después generaba que termine consumiendo cualquier otra sustancia dura. Bueno, en realidad eso puede ser, sí, así, pero yo particularmente creo que si vamos a hablar de drogas de entrada, bueno, el alcohol es la primer droga de entrada eh, en la que todo el mundo tiene una experiencia, ¿no? Eso no significa que todo el que tome alcohol va a terminar consumiendo drogas duras, ¿no? Obviamente, pero se le han atribuido ese tipo de cuestiones a la marihuana y bueno, la investigación y la experiencia que han llevado adelante médicos como la doctora Peiraube nos dicen que un adicto al paco o a la marihuana puede sobrellevar mucho mejor la abstinencia de dejar esas drogas acompañando el proceso con un consumo de cannabis. Obviamente también está bueno aclarar que el abuso de cualquier sustancia es problemático. O sea, la marihuana no es inocua. Eh, Se puede tener consumo problemático de marihuana también. O sea que lo importante es cuando se habla de uso y de abuso, tener muy claras estas diferencias.
perfecto. Toma 6, medicina masónica. Bueno, hay un contraste muy fuerte entre lo que son las terapias tradicionales con lo que es la medicina occidental y la medicina alopática. Eh, la medicina alopática, bueno, es un negocio muy importante, eh, en donde realmente la cura, eh, yo no creo que se busque, sino que se busca que los pacientes este, sean consumidores. Cosa que contrasta absolutamente con las terapias naturales, las terapias indígenas, las medicinas, la medicina masónica, por ejemplo, en donde el enfoque es curar y sanar desde adentro hacia afuera, desde el espíritu hacia el cuerpo. Eh, en ese sentido, eh, las terapias como por ejemplo la ayahuasca o la guachuma, lo que son consideradas sustancias enteógenas, eh, va teniendo cada vez más difusión y más repercusión, siempre de todos modos bajo el resguardo de hacerlo muy oculto, ¿sí? Porque si bien eventualmente no hay alguna prohibición específica sobre estas plantas, bueno, sí está perseguido lo que se conoce como ejercicio ilegal de la medicina. Eh, pero bueno, por suerte cada vez es más difundido todo este tipo de alternativas y bueno, hace muy bien a muchísima gente. Eh, Cabe destacar también que el cannabis dentro de este esquema de medicina tradicional americana, ¿sí? Amazónica específicamente, es una planta que ha sido importada, ¿sí? Porque es originaria de Asia y si bien para los hindúes es una planta sagrada importantísima, las tribus amazónicas la consideran como planta sagrada por todos sus poderes, pero con una connotación más bien negativa. Eh, Ellos creen que el espíritu del cannabis es un espíritu que adormece la voluntad y el alma de los hombres. Lo cual en un punto es cierto, ¿sí? Porque un consumo problemático de cannabis incide sobre eso, ¿no? Una persona que fuma marihuana todo el día, yo te puedo asegurar que va a tener muchos problemas para cumplir con sus obligaciones laborales, sociales, bueno, lo que se conoce comúnmente como cuelgue, ¿no? Pero en un grado de consumo importante, el cuelgue de la marihuana se torna problemático.
Toma 6. 7. 7. Ley cannabis. En el 2016 hubo ahí un avance parcial sobre la modificación de la ley de estupefacientes, la ley 23737, nefasta ley para los cultivadores sobre todo. Sobre todo dentro del esquema de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Que plantean siempre los distintos gobiernos, algunos con más énfasis, otros con menos énfasis. Concepto de lucha contra el narcotráfico que bueno, ya sabemos que está obsoleto totalmente, ¿no? Donde lo que hace la ley es criminalizar a los usuarios y no acciona fuertemente sobre la base del problema, que es el narcotráfico, digamos, los grandes intereses económicos de los poderosos que se encargan de traficar miles y miles de kilos de cocaína, de prensado, digamos, lo que es la marihuana comercial que se importa de Paraguay. Sobre esos factores es prácticamente nulo lo que se actúa, y sobre el cultivador que tiene 2 o 3 plantas en la casa, todo el tiempo estamos viendo operativos en todos los lugares del país con gente, digamos, que nada, gente que labura, que estudia, que hace sus cosas, que no molesta a nadie y que el único delito que tiene es tener 3, 4, 10, 15, 20 plantas en la casa, digamos. Ahí hay jurisprudencia de casos en los que han sido absueltos personas hasta con 60 plantas en la casa, donde también esa información hay que analizarla muy bien, porque cuando decimos 60 plantas en la casa, por lo general son 6, 7 plantas grandes, 15, 20 plantas en crecimiento pequeñas y 40 plantines pequeñitos, ¿no? Entonces es muy jodido el manejo que se hace de la información también por parte de los medios de comunicación cuando se difunden este tipo de noticias, o manejos que hace la policía cuando dice incautamos 30 kilos de marihuana y resultó ser que habían empezado las plantas con maceta y todo, digamos. Siempre hay una manipulación bastante siniestra de la información, cosa a la que hay que estar atenta para echar luz sobre el tema. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la modificación de la ley de estupefacientes, el año pasado se avanzó como no se había avanzado nunca, relativamente, digamos, porque hubo audiencias públicas, hubo en las audiencias públicas testimonios de usuarios terapéuticos, hubo testimonios de médicos, hubo testimonios de cultivadores, hubo testimonios de abogados, hubo testimonios de todo tipo sosteniendo los argumentos de por qué es necesario modificar la ley 23737, que hoy en día genera más problemas de los que soluciona, ¿no? Después de 4 audiencias públicas, la postura del Estado ha sido intransigente. Lo único que ofrecen como alternativa es traer aceite importado de afuera. Eso sí, con una cobertura gratuita para la gente que lo necesite, bancada por el Estado, ¿no? Gratuita entre comillas, pongámosle, porque sabemos que el frasquito de Charlotte Web, aceite importado, vale $350. Entonces, eso alguien lo va a tener que pagar, sí, lo vamos a pagar todos con nuestros impuestos. Los negociados que haya de por medio, imaginémonos lo que pueden llegar a ser. Y eso contrastado con la posibilidad de que la persona que le haga bien el cannabis lo pueda plantar en el fondo de su casa. Para mí eso sería lo realmente gratuito, digamos. Pero no se habilitó
desde ningún punto de vista la posibilidad de que los usuarios medicinales tengan su autocultivo. Así que bueno, ahí está. Eso, todo el tratamiento de la modificación de la ley se dio en la Cámara de Diputados. Supuestamente este año tendría que ser tratado en la Cámara de Senadores. Sabemos que este es un año eh, que va a haber elecciones, así que va a ser muy muy difícil que se pueda avanzar. Y bueno, mientras tanto, los intereses de los ciudadanos que podrían ser beneficiados con el acceso al autocultivo siguen siendo vulnerados. Toma 8, represión policial. Y lamentablemente se siguen repitiendo los esquemas, digamos, a través de las décadas, así como esto empezó en los años 30 como un método de control social para estigmatizar, reprimir y encarcelar a los negros y a los mexicanos en Estados Unidos. Bueno, a lo largo de las décadas se siguió con el mismo esquema. Hoy en día es común ver cómo lamentablemente se han incrementado los controles policiales y las razias en la calle. Y bueno, en cualquier plaza de repente se llevan a los pibes a la comisaría para extorsionarlos, para sacarles las pertenencias que tengan, todo por tener 2 porros o por estar fumando un porro en la plaza. Lamentablemente, digamos, sigue siendo un mecanismo a través del cual la policía también genera estadística, ¿sí? Para el Poder Judicial. No ha cambiado nada más allá de la jurisprudencia que se ha generado a lo largo del tiempo, en donde ha habido casos en los que la Corte Suprema de Justicia ha determinado la inconstitucionalidad de artículos de la ley de estupefacientes, argumentando las libertades individuales consagradas en el artículo 19 de la Constitución, y sin embargo nada cambia. O sea, cualquier joven que sea detenido en la calle y encontrado con una cantidad mínima de marihuana va a tener que sufrir el aleccionamiento del aparato de represión estatal. Toma 9, THC, CBD, etc. Los cannabinoides, esas moléculas tan maravillosas. Bueno, los más estudiados son el THC y el CBD, que son los que mayor concentración tienen en las flores de la planta, digamos. En las resinas que se producen en la flor existe la mayor concentración de cannabinoides. Los más famosos, como decía recién, THC, CBD. Esto no implica que haya muchos más cannabinoides que no sean tan famosos y que no estén tampoco en tanta concentración, pero que tienen sus efectos. Cada vez se va estudiando un poco más. En este sentido, los más avanzados son los israelíes. Cabe aclarar que el descubridor del THC, del CBD y del sistema endocannabinoide, que son los cannabinoides que producimos nosotros en nuestro cuerpo, es israelí. Se llama Rafael Mechoulan, es un doctor e investigador, un químico, y
Él descubrió en el año 69 la molécula de THC y en el año 90 el sistema endocannabinoide, lo cual vino a explicar mucho de por qué el cannabis hacía lo que hacía en el organismo. Digamos, si bien milenariamente se sabía que actuaba, no se sabían los mecanismos por los cuales actuaban. De este modo, bueno, las moléculas que nosotros producimos en nuestro cuerpo, que son análogas a las que produce la planta de cannabis, son la anandamida y el 2-AG. Son moléculas que son responsables de una cantidad de procesos alucinantes, y dentro de un sistema autónomo que es el sistema endocannabinoide, ¿no? Donde nosotros tenemos en nuestras células receptores en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, en los huesos, en los nervios, en el aparato digestivo, en muchos órganos de nuestro cuerpo. Tenemos receptores sobre los que actúan esas moléculas, y bueno, ayudan en todas las patologías que se vienen tratando cada vez con más éxito. Dolor neuropático, esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, dolor y tratamientos paliativos en oncología, lupus, todas enfermedades que hasta el día de hoy la medicina podía tratar con escaso éxito, hoy están teniendo un alivio. Las personas que padecen de estas patologías están teniendo un alivio increíble gracias a esta plantita. No, voy a partir esto. Bueno, se la banca, me parece, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos ahora con lo de cáñamo, ¿no? Sí, cannabis y marihuana y cáñamo. Dos nombres distintos para la misma cosa. Toma 10. Cannabis y cáñamo, dos nombres distintos para lo mismo, ¿no? Porque es la misma planta. En realidad, más que cannabis y cáñamo, sería marihuana y cáñamo, ¿no? Dos nombres para la misma planta, pero dos nombres cada uno con una connotación absolutamente distinta, ¿no? Por la criminalización que implica la marihuana, cuando es exactamente la misma planta que el cáñamo, aunque ahí puede ser controversial mi opinión, porque algún ingeniero agrónomo podrá decir que son distintas variedades, ¿sí? En realidad lo que cambia dentro del conocimiento que yo tengo no es la variedad en sí misma, sino la forma de cultivo. El cáñamo se siembra de forma intensiva para la producción de fibra textil, para la producción de semilla, de la cual se extrae alimento, para la producción de cañamisa, que es la parte de adentro del tallo, con la cual se hacen bioplásticos y se hace bioetanol, que es combustible. Entonces, el cáñamo se siembra de forma intensiva. Se utilizan las mismas maquinarias que se utilizan para sembrar, por ejemplo, sorgo, maíz, girasol. Se utilizan las mismas cosechadoras que se usan para cosechar ese tipo de semillas que recién mencioné. Y en 1 metro cuadrado se plantan alrededor de 150 semillas, lo cual hace que al crecer las plantas compitan por la luz y crezcan con un tallo largo sin follaje, ¿sí? Entonces es un tallo largo y en la punta tiene un cogollo central que a su vez se llena de semillas porque no se separan los machos y las hembras. Entonces eso hace que tenga menos poder psicoactivo, a diferencia de plantar una planta para uso medicinal, que se planta una sola semilla en 1 metro cuadrado aproximadamente, o en más superficie incluso,
y donde solamente se siembran las plantas, se utilizan las plantas hembras, los machos se descartan. Entonces son dos métodos de cultivo absolutamente diferentes para obtener una materia vegetal absolutamente diferente, y donde los derivados que se pueden obtener de esos dos tipos de siembra son absolutamente diferentes, pero eso sí, los dos procesos con un potencial increíble para obtener distintos subproductos que se pueden valorizar en una cadena industrial. Toma 11, conclusión. Lamentablemente, la prohibición del cannabis, de la marihuana, ha generado un retroceso para la humanidad, de la mano de, bueno, sí, de intereses económicos corporativos muy mezquinos. Se le ha quitado la posibilidad a la humanidad de tener acceso a, a medicina, a alimento, a material de construcción, a combustible. Eh, Como dice un activista norteamericano, eh, no me acuerdo el nombre de él, pero bueno. Corte. No, corte, pero de paso ya que le. Toma Gochi. Toma 12, conclusión. Podríamos decir que el cannabis es medicina para los humanos y el cáñamo es medicina para la tierra. Es así, es una planta que no necesita agrotóxicos, que crece muy rápidamente, que restituye el suelo. No se puede entender porque es una planta prohibida. O mejor dicho, sí, se puede entender porque es una planta prohibida. Lamentablemente los intereses económicos que toca son muy poderosos, así que lamentablemente sí podemos entender por qué ha sido prohibida, pero lo que digo siempre, no se puede tapar el sol con la mano, así que seguiremos luchando por la liberación del cannabis. Espectacular. Lo mejor, lo único que